Bienvenidos a Fe Mística, tu podcast enfocado en la unidad mística e increíble de todos los cristianos a pesar de nuestras diferencias. Por medio de temas actuales y experiencias reales, encontrarás motivos para perdonar, razones para congregarte y herramientas para tener una fe inteligente, autocrítica y viva. Fe Mística Podcast, descifrando el misterio de su voluntad. Hola, bienvenidos a un episodio más de su podcast Fe Mística. Hoy continuamos con la serie de los puntos cardinales de la fe. Ya vimos el punto este, oeste y hoy nos toca desarrollar el punto norte. Hoy este episodio lo hemos denominado Buscando el Norte y tenemos tiempo de no grabar. Muchas personas nos han escrito que qué había pasado. Bueno, David ha estado con muchísimo trabajo, yo ocupado en iglesia y cosas, y bueno, yo la verdad es que de vacaciones también, yo no voy a mentir, David sí ha estado muy ocupado con mucho trabajo, pero se nos complicó este mes, pero bueno, bendito Dios que ya estamos, y de hecho David tampoco no me puede acompañar hoy, pero tengo el privilegio de grabar hoy con una persona que nunca lo he hecho, y es una persona a la cual admiro mucho, que me da muchas oportunidades, que ha aguantado mucho dolor de cabeza, que es mi pastor y mi padre, el señor Martín Guzmán. Papá, bienvenido. Gracias, Dani. Es un privilegio que nos tomes en cuenta. Pues sí, entonces, antes de iniciar con este desarrollo de este tema, ¿verdad? Del punto norte, que ya van a ver por dónde lo estamos enfocando, em, cuéntanos un poquito de tu ministerio, ¿verdad? Y de ese proceso que te acuerdes de tal vez a grosso modo de David mío, ¿verdad? En ese inicio de este nuevo ministerio y para que la gente te conozca un poquito más. Bueno, pues ya son 41 años de estar en esto. Si alguien cree que hay personas que lo escuchan a uno enseñar o predicar y se hacen una imagen de que uno ha aprendido bastante, pues no, es que ha sido mucho tiempo de aprendizaje y yo creo que debería haber aprendido más. El tiempo nunca es suficiente para aprender. Ah, conoce uno gente de todos los estratos sociales y de diferentes caracteres, y cada persona que pasa por una iglesia local le deja a uno una enseñanza. Uno, al ver la raza humana que está vive controversialmente, buscando no sé qué, pero lo que sí estamos seguros es que hemos perdido el norte, porque vivimos una vida vacía, sin sentido. Pero sí, dándole gracias a Dios porque nos ha permitido aprender. Y la enseñanza, tú te das cuenta si un hombre ha aprendido porque lo hace más tolerante y disfruta más la vida. Así es que después de 41 años, como que ya estoy empezando a aprender a disfrutar la vida y a ser más tolerante conmigo y con los demás. Muchísimas gracias. Sobre todo conmigo, ¿verdad? Ahí voy con David, cuando estábamos los dos dando dolores de No, cabeza. pero si te digo que David y tú son muy, muy diferentes, son personas totalmente diferentes. Pero una de las cosas que me gustaría dejar claro es que yo nunca he tenido un discípulo perfecto y yo nunca lo fui. Y también a mí me hubiera gustado que me enseñaran que yo tenía derecho a equivocarme, pero lo fui aprendiendo y quién sabe cuántas personas maltraté porque yo quería formarlos a mi imagen. Se me pasó por alto que el Espíritu Santo está formando los caracteres de acuerdo a la imagen de Cristo y no a la de un pastor. Ahorita vamos a llegar por ahí. Antes de introducirnos en el tema, Pastor, ¿qué le ha parecido los episodios anteriores? ¿Cómo ve que Fe Mística y esta comunidad va manejando este concepto de la unidad en iglesia? Mira, el simple hecho de que lo intenten bajo este tema ya es algo muy valiente, porque muy poca gente está interesada eh, en eso tan glorioso de buscar la unidad. Para buscar la unidad
hay que dejar de buscar la perfección humana y sorprenderse ante la perfección divina. Muchísimas gracias, Paz. Nos alientas y papá, nuevamente, un honor que estés hoy acá conmigo compartiendo este espacio. De verdad que es un honor. Yo admiro mucho a papá y he aprendido muchísimo de él y bueno, de verdad que es primera vez que compartimos este espacio y espero que no sea la última, que podamos hacerlo más seguido. Ahora sí, entremos en materia. Como vieron, episodio 8 y 9, hablamos del punto este-oeste, acerca de esa cercanía con los pares, relaciones para crecer en la fe, eh, madurar, crecer espiritualmente en una comunidad. Pero ahorita, al norte, ¿verdad? Lo queremos enfocar como esa parte de arriba, ¿verdad? Como quién está sobre vos, quién es tu autoridad, ¿verdad? Y también precisamente por eso es que quería grabar este episodio para escuchar la opinión y la voz y el consejo de un pastor, ¿verdad? Y con este punto que queremos iniciar es para aclarar porque sabemos que también ha habido mucho abuso, ¿verdad? Hay mucha polémica con respecto a lo que es la paternidad espiritual o los pastores bueno, que ya de finanzas hemos sabido, ¿verdad? Los abusos, pero también llegan a haber abusos relacionales, ¿verdad? O abuso de autoridad completamente, hasta abuso físico, ¿verdad? Que estamos completamente en contra de eso y que Dios le dé sabiduría a las personas que están en sectas y en movimientos supuestamente cristianos, pero que no caminan acorde a la palabra. Eh, y queremos empezar por ahí, ¿verdad? Aclarando que sí hay porque de hecho es triste ver esas sectas, ver amigos, hemos tenido amigos que les ha costado salir, ¿verdad? Que han estado bajo autoridad, pero bajo una autoridad tóxica, ¿verdad? Entonces, pastor, ¿cómo para iniciando, ¿verdad? Empezando por ahí, ¿cómo está la calle actualmente? ¿Cuál ha sido tu experiencia, ¿verdad? Con estos eh, movimientos que también yo sé que tú aconsejas muchos otros pastores y conoces más del mundo actual de ministerial. Mira, como dicen, la calle está fea. Pero no, la iglesia de Jesucristo camina bien porque está bajo la dirección del Espíritu Santo. Otra cosa podemos decir ya de la iglesia local. Hemos caído en tantos errores que nos atrevemos a decir mi iglesia. Y a veces se nos olvida que eh, cuando hablamos de la iglesia local, es un grupo de gente o un equipo de trabajo. A veces vemos tantos abusos porque se nos pasa por alto que sobre uno alto vigila otro más alto. Sobre uno que se cree grande está el que realmente lo es. Jesús es un nombre sobre todo nombre y se nos pasa por alto que en la misericordia y la bondad de Dios se nos ha dado esa oportunidad de servir. Y la Biblia lo dice en Efesios, ¿verdad? Que para administrar la iglesia, que es un ente espiritual, pues Dios lo hace con posiciones de autoridad como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que me dirán que la calle está llena de falsos, pero para que haya un falso, hablando, usando una analogía, para que haya un billete de $10 falso, tiene que haber uno verdadero. No pueden haber falsos si no hay verdaderos. Y la iglesia sigue en victoria a pesar de nosotros. No existe un pastor perfecto, pero sí existe una designación divina de que la iglesia tenga pastores. La parábola de Juan 10 acerca del pastor, ¿verdad? Que tiene vocación y en contraste con el asalariado, ¿verdad? Oh, es muy Que, que, interesante que, eso que que dices. viene y no cuida, no se preocupa, simplemente está por un pago, ¿verdad? Y es una parábola que no vamos a leer, pero dejamos para el estudio, ¿verdad? De hecho, que calza mucho con este primer punto que estamos comentando. Porque sí, lastimosamente hay pastores de salario, ¿verdad? Pero están los de vocación, ¿verdad? Los que se Bueno, preocupan sí, por el redil. y no queremos decir que sea malo, porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Ujú. Lo único que a veces nos imitamos tanto al mundo que queremos tener el mismo sistema del mundo. Y nosotros
sirviéndole a Dios como una gran institución, la institución divina. Dios paga los gastos, Dios cuida de nosotros. Sí hay que tener cuidado con los asalariados porque según la Biblia, el asalariado tiene más interés en la paga que en lo que cuida. Y entonces ahí es donde puede ser que venga el lobo o el león y maltrate o hasta le dé muerte a una oveja porque no estoy preocupado por lo que se me encomendó, sino por la paga que yo voy a recibir. Ujú. Y a veces no estamos ocupados este, por la oveja, sino por su lana. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ya creo que por ahí estamos más que claros, pero continuemos porque quería que expusiéramos, que habláramos un poquito acerca de características de un pastor sano, ¿verdad? Ya que claramente es muy evidente, eh, ¿verdad? Dónde no es sano estar, ¿verdad? Y bajo qué autoridad no es sano estar, pero es más fácil, ¿verdad? Comentar algunos puntos para identificar autoridad sana, ¿verdad? No tóxica y que nos ayuda a crecer como vamos a ver más adelante en la siguiente cita. Pastor, entonces, ¿qué características podemos encontrar de un pastor sano a nivel de autoridad, ¿verdad? De ministerio, de método discipulado? Cuéntenos un poco. Sí, esto es serio, ¿verdad? Porque una de las cosas que el pastor sano entiende, ¿verdad? Que él no tiene que defender su autoridad. La autoridad no se impone, la autoridad se reconoce. Mm, Esa autoridad viene con el llamado y no hay que esforzarse, porque Dios es el que te respalda. Uno de los puntos también que Pablo escribe mucho, el hombre que le sirve a Dios, que decide servirle a Dios, debe ser una persona de familia, que entienda que la primera iglesia es la familia. mm, Y si no cuidamos de la familia que Dios nos ha puesto en nuestra mano, literal, terrenal, ¿cómo cuidaremos de esa otra familia espiritual? Y, y como nos encanta y nos gusta ver algo tangible, pues es necesario, uh, porque la Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Y a veces queremos ver grandes dones o frutos espirituales, pero usted puede ver cosas muy espirituales en un pastor llamado de Dios, es que cuida a su familia, ujú. y también no se adueña o no se considera único, ¿verdad? Que su denominación es única, no. Un pastor sano ayuda a otro pastor de cualquier denominación siempre y cuando ese pastor le esté sirviendo a Cristo. Entonces ya él se sale del marco de una iglesia local a ministrar el cuerpo de Cristo que es globalizado. Esa es la parte que yo, cuando hablábamos, ¿verdad? Al inicio, o muchas veces se ha hablado hay gente que hasta le choca este concepto de padre o paternidad espiritual, ¿verdad? Hay muchas iglesias que lo hacen más formal, ¿verdad? ¿Verdad? Como teología, tal vez institucional o lo que sea. Pero yo creo que es muy bonito verlo, ¿verdad? Tan sencillo como que un verdadero papá no va a ser celoso de sus hijos, ¿verdad? Un papá quiere que sus hijos crezcan, se desarrollen, saben que son diferentes, pero no tiene celos, más bien quiere que sus hijos lleguen más largo que él mismo, ¿verdad? Entonces, esto que decías me llega mucho porque lo vemos mucho hoy en día, ¿verdad? Que la organización X, ¿verdad? No recibe nadie que haya estudiado teología o cualquier curso, ¿verdad? Seminario de otra organización, cuando teóricamente todos tenemos la misma Biblia, la misma palabra, o que no podemos hacer eventos antes, ¿verdad? Bueno, nosotros actualmente, que somos generación post-pandemia, bueno, nosotros estamos retomando apenas los presenciales en nuestra iglesia local, eh, pero antes tal vez era un poquito, había más unidad, ¿verdad? Que las iglesias de la zona de Santana, de Escazú, de Alajuela se reunían, ¿verdad? De Sinaloa. Y ahora, pues pandemia, que apenas estamos retomando, bueno, algunas iglesias apenas están retomando presencialidad. Qué difícil es eso, pero tenemos que romper esas barreras, ¿verdad? Para saber que somos uno, y ese recordamos como, si usted no escucha hasta hoy, váyase al episodio 1 o 2, donde aclaramos que es por esa fe mística, que es la unión en Cristo Jesús, que todos somos un solo cuerpo, eh, y tenemos un solo Dios. Bueno, y sí existen, pues ya lo dije al principio, fue idea de Dios poner esos puestos, esos trabajos, porque se nos olvida, ¿verdad?, que hay apóstol, que simplemente es una posición
de servicio. Y sí hay momentos en que vemos que hay abuso de autoridad, eh, que sí hay una autoridad espiritual, pero hay cositas, hay paternidad espiritual. Hay personas que por lo que han visto y han oído, se pierden el privilegio de tener un pastor o un padre espiritual. Hay mucha gente que tiene congregación y se siente orgulloso, pero Ujú, no tiene paternidad ujú, espiritual. ujú, ujú. Y recuerden que el que no tiene padre no tiene herencia. Y es a través del concilio de la paternidad espiritual que se reconocen. No se dan los ministerios, no, ninguna iglesia da ministerios. Muy bueno. Los llamados ministerios los da el Espíritu Santo, pero la iglesia los reconoce, los acepta y los envía. Eso que dices, voy a leerlo para que puedas continuar en Efesios 4:12. Encontramos este texto hermoso que queremos compartir y que sea base para continuar con esta conversación. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Esto está hablando de crecimiento y madurez espiritual. Ahora, quiere decir, por esto que leíste, es que estos ministerios, el trabajo de ellos es edificar, Correcto. darle forma a la Formarnos, iglesia. O formarnos. sea, darle forma, porque nosotros venimos a la iglesia. Al entender esto, oramos más por los equipos pastorales, Ujú. porque yo creo en equipos pastorales, porque el pastor un domingo con una iglesia de 500, de 20, de 30 o de 100 está dando una ponencia bíblica donde hay niños, adultos, adolescentes, de toda clase de nivel espiritual, y hay que hacerlo con mucho amor, confiando y creyendo que es la revelación que el Espíritu Santo dé a cada cual, así va a ser el crecimiento. Hay que amarlos a todos por igual, pero hay unos que aceptan, unos que reciben, otros que leen la Biblia, otros que no leen la Biblia. Entonces, por eso el crecimiento a veces es tan disparejo. Uno quisiera que la iglesia creciera al mismo nivel, pero no se puede. Y yo quería hacerte un comentario porque los abusos, que hay paternidad, que el pastor, y ahora últimamente yo escucho que se usa mucho el ungido de Jehová. Bueno, yo soy el ungido, no puedes hablar de mí, no me puedes faltar respeto. Bueno, se sobreentiende que hay un respeto espiritual Ujú, por ujú, esa persona que nos mentorea, por esa ujú. persona que nos bendice. Es algo natural, pero no se puede usar esto de yo soy el ungido para manipular, porque la manipulación no es de Dios y trae mucha cautividad, forma a mucha gente esclava y de ahí salen las sectas. Y recuerda que en el Antiguo Testamento solo habían tres ungidos, ¿verdad? El profeta, el sacerdote y el rey. Entonces hay que tener mucho cuidado, reconocer que unción es una autoridad delegada para algo y así se tiene más cuidado de no herir el cuerpo de Cristo. Yo, para hacer bueno, para tirar la pregunta ahí una vez y adelantarme, pero para que hagamos, para ir ya a la raíz y al meollo del asunto, te preguntamos en este momento, ¿cómo está tu vida? ¿Qué tan edificado estás? O sea, si tenés o no tenés un pastor, ¿verdad? Porque ya claramente vimos Efesios 11, ¿verdad? Habla 4:11, ¿verdad? Estos roles, ¿verdad? Fueron regalos para nosotros, la iglesia, ¿verdad? Pastores, profetas, evangelistas, maestros, y que su función es capacitarnos, es su responsabilidad, eso es un cargo increíble, es una bendición, pero que están para nuestro propio beneficio, ¿verdad? Pero si no hacemos uso de ellos, pues entonces, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo ellos son una herramienta increíble y necesaria para poder llegar a lo que todos queremos y al llamado a todos, que es llegar a la estatura de varón perfecto de Jesucristo? Y también me encantaba lo que decías, ahí la dejamos un ratito para que ustedes piensen y vayan analizando, porque de nada sirve estar aquí hablando 20, 30 minutos, aunque hoy el episodio es corto, si no hacemos esa introspección. Y bueno, pastor, el otro punto era que me encanta que decías el asunto bueno, como esa frase que dijiste buenísima, de la autoridad no se impone, sino que la autoridad se reconoce, se respeta.
es muy bonito porque, bueno, en mi caso ¿verdad? Que sirvo contigo, y también he visto he tenido compañeros, amigos, ¿verdad? Que han pasado por ese abuso y es como muy, muy bonito, ¿verdad? Ver cuando no se fuerza a nadie, ¿verdad? Y las cosas caen por su peso, ¿verdad? Como dices, los roles también de otros ministerios se reconocen porque se ve claramente, como decías, que Dios les ha dado algo es un es un ambiente muy sano y bonito crecer con ese respeto, tener autoridad, sí, teniendo a quién rendir cuentas, quién me jale las orejas también, muchas veces, por cierto, pero también sin esa toxicidad, ¿verdad? Hoy, de hecho, que está la palabra de moda, eh, es súper importante y es muy rico. Y se los digo y quiero sacar espacio porque tal vez a los que han pasado por un trauma y no, y piensan que siempre va a ser así, vieran lo que se están perdiendo de estar servir en un movimiento, en un ministerio, como decía, un cuerpo pastoral. Nosotros en Cosecha, bueno, Cris comparte, hay muchos maestros de la palabra. Y como decías, qué bonito este concepto del cuerpo pastoral. Otro día podremos hacer un episodio sobre eso porque he visto, de hecho, cuando me estuve preparando, vi varios videos y otros eh, 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 programas de gente hablando de si una iglesia debe tener múltiples pastores, ¿verdad? Todo este concepto de cuerpo pastoral, pero en síntesis, como hablábamos, este principio, ¿verdad? De tener autoridad, ¿verdad? Pero también al tener un cuerpo pastoral también no te carga una persona, se da oportunidad para que otras personas crezcan. Es un ambiente muy bonito, ¿verdad? Donde se crece sanamente y también se tiene una autoridad que te anima, que te bendice, que te corrige con amor, ¿verdad? Sin abuso. Si la gente supiera el trabajo del pastor, oraría más por él, Completamente. porque la palabra pastor tiene que ver con alimentación. Ujú, Y eh, la oveja, aunque es un término discutible ahora en el Nuevo Testamento, pero si lo queremos ver así, la oveja es el animal más inútil que existe y el pastor tiene que estar buscando y cuidando ujú, para que no coma lo que no debe comer y no se golpee. Y de eso es nuestro trabajo. El pastor es aquella persona que ya probó el alimento y que conoce el alimento ujú. y sabe dónde está el verdadero pasto. Y es muy interesante, tiene que amar la oveja, tiene que cuidarla y tampoco exponerse y tener un complejo mesiánico de que él solo va a ser el Salvarlas pastor, todas. porque por eso la Biblia habla de una manada pequeña, de un remanente Ujú, pequeño, y se conocía que el rebaño era máximo de 100. ujú. Entonces, hoy que hablamos de mega iglesia, yo no tengo nada contra eso, pero deberíamos de hablar también de un sinnúmero en el cuerpo pastoral, porque es que hay que buscar el alimento adecuado para la oveja grandota, para la pequeñita y cuidar su salud. El pastor tiene que ver con alimentación, con dieta espiritual y con todo este asunto. ¿Qué beneficios entonces podemos decir que encontramos al estar bajo autoridad? Bueno, lo primero, cuando eres mandado no eres culpado. Y cuando el pastor te envía, lógico que él oró y te envió en el nombre de Jesús, un nombre que es sobre todo nombre. Me duele cuando veo gente que no ha sido enviada si no se va. Ellos se van porque tienen muy buenas ideas y porque quieren hacer cosas. No es hacer cosas para Dios, es hacer las cosas que Dios te envía a hacer. Y si el pastor es un hombre de visión, imagínate, ponte en el caso de una oveja que tenga un pastor ciego. Entonces no va a ver dónde el alimento está lleno de piedras. La oveja se va a raspar su naricita y se le va a hacer una infección y se va a morir. Hoy en el mundo actual hay mucho veneno en la red. El pastor tiene que estar leyendo quién escribió eso y por qué lo escribió y qué espíritu tiene esa enseñanza. Pero bueno, Todo mensaje y toda enseñanza para la iglesia tiene que ir saturado, cubierto y bautizado en amor, porque Jesús siempre que habló a su pueblo, habló con amor. Aún su reprensión estaba llena de ternura. muy bueno, muchísimas gracias. Y rescataba también lo que decías anteriormente de que bajo autoridad podemos tener quien nos enseñe, quien nos corrija y también a quien rendirle cuentas. Es muy interesante tener a quien rendir cuentas, porque es un problema que se da hoy de andar por la libre y esto no nos beneficia, porque estamos equivocados y nadie nos lo dice.
tenemos que crear unas relaciones con gente de la iglesia que nos ame hasta que se atreva a decirnos la verdad. Wow. Porque el que no te ama te ve yendo camino al infierno y no te lo dice. Pero yo pasé por esa experiencia de estar caminando mal y que hubiera un valiente que me parara y me dijera, mira Martín, yo te quiero mucho, pero lo que está pasando en tu ministerio no es bíblico. Tienes que hacer ajustes. Y gracias a ese valiente, aquí estoy hoy. Pastor, ¿cuál es el método de discipulado efectivo? ¿Cuál es el método adecuado? Bueno, ¿qué va a usar el Espíritu Santo para llegar a ti? Porque no es lo mismo hablar de un judío que conocía la ley que de un gentil que viene hoy, como dice la palabra, es discipular a un hombre amador de sí mismo, avaro, soberbio, borracho, de todo, y solo el Espíritu Santo sabe. Jesús lo que usó es decirles, vengan y conózcame, coma conmigo, salgamos aún, vamos a la fiesta, Vamos a la fiesta. y ahí me verán hacer un milagro del vino. Venga, vea y Sí, luego viva poco a poco, ¿verdad? exactamente. Por eso el mejor maestro es el papá, porque es al primero que vemos vivir. Correcto. No, y es de que esto lo discutíamos antes mientras nos preparábamos, me parecía muy valioso porque siempre vemos gente, ¿verdad? Que quiere encontrar el pastor perfecto, como decías al inicio, no existe, ¿verdad? O el método perfecto, ¿verdad? No, Para no ser existe. discipulado. Y sí, amamos al Señor, pero es que no, es que a mí no me parece estar bajo un sistema discipulado, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a decir cuál es el correcto, porque en realidad no existe. Si hubiera uno claramente, el Señor lo hubiera dejado bien clarito. Pero sí dejó principios y como decías, ¿cómo modeló él, ¿verdad? ¿Cómo le modeló Pablo a Timoteo, ¿verdad? ¿Cómo Jesús hizo con sus discípulos? ¿Cómo Como modeló decías, Jesús? la vida, o sea, Sí. porque a veces creemos que vamos, o sea, a aprender de un pastor, ¿verdad? Solo en 45 minutos de una charla, ¿verdad? Cuando no lo vemos, como decías al inicio, cómo trata a su esposa, ¿verdad? Porque ese es el ejemplo más grande, ¿verdad? Eso es uno de los departamentos más complicados, hablábamos en el episodio anterior con David, y qué bonito cuando uno puede aprender de la vivencia, ¿verdad? No de la palabra, no del consejo teórico, sino de la vivencia y ver, ¿verdad? Porque recordar que eh, aprendemos, ¿verdad? Porque repetimos, ¿verdad? Por modelaje, ¿verdad? Así es como, como se desarrolla ese sistema de aprendizaje, porque lo que nos dicen muchas veces nos entra por un oído y nos sale por otro, Quería ¿verdad? hacerte un comentario pequeño. Si estás buscando un pastor, busca un hombre que se deje conocer. Mm. Jesús se dejó conocer de tal manera de los discípulos que salía con ellos, comía con ellos. Y yo creo que eso es, yo no sé cómo el apóstol Pablo se atrevió a decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Lo único que yo sé que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Y el discipulado es eso, caminar con él. Si usted va a la iglesia, escucha a su pastor, pero eso no es suficiente. Usted tiene que leer la Biblia. Recuerde que discipulado viene de disciplina. Y Ujú, si usted no tiene disciplinas espirituales, porque esto es muy serio, porque la gente llega sin haber tenido ninguna disciplina en el mundo. ujú, Le faltaban el respeto a papá, a la maestra, al ujú, presidente, se burlaban y hacían memes de todo el mundo. Y ahora ujú. llegan y somos confrontados por la palabra. Entonces, pastores que nos están escuchando, no se preocupe porque habrá mucha gente que te va a faltar el respeto, Ujú. pero no te preocupes que Dios harás la obra si tú confías en él. Buenísimo. Si no se deja conocer es un red flag, diríamos, ¿verdad? Es una bandera roja que estés con algún líder o quien sea, que algo esté escondiendo, ¿verdad? Qué bonito cuando son transparentes y fluye esa relación de confianza, de linda, sana, completamente. Bueno, Pastor, nuevamente gracias. Hemos ya llegado al final y los vamos a dejar con nuestra sección final de siempre, la sección ¿Qué rayos dijeron? Punto número 1. Recuerda que la autoridad no se impone, la autoridad se reconoce. Punto número 2. El estar bajo autoridad forma tu carácter. Punto número 3. La relación con tu pastor te da más herramientas para enfrentar tu vida cristiana diaria. Número 4. ¿Quién es mi pastor fuera del púlpito? Punto número 5. Date la oportunidad
de conocer a un verdadero Padre espiritual. Muchísimas gracias. De verdad esperamos que puedan sacar el tiempo, que oren, ¿verdad? Que oren para que Dios les guíe a ese pastor de vocación y no asalariado, porque sí los hay. Y con eso queremos dejarlos. Los bendecimos, oramos por ustedes. Gracias por el apoyo, gracias por compartir esto a quien ustedes consideren que tenga valor. Tal vez esas personas que por un trauma del pasado, un abuso, no se están congregando y tienen trauma, miedo de pertenecer a un grupo cristiano, una iglesia local, pero también se están perdiendo, como vimos, de muchos beneficios, bendiciones de poder trabajar en una comunidad cristiana, de recibir, de dar y de estar y de tener todos los beneficios de tener autoridad. Pastor, Bendiciones. gracias por acompañarnos nuevamente. Dios les bendiga. Un abrazo.